Lectura del libro, La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación interior. Por Antonio Blay. Capítulo 18. La organización y el desarrollo superior de la mente. La intuición. La mente es el instrumento más precioso de nuestra personalidad. Por ser el instrumento esencial de nuestra conciencia y de nuestra conducta merece que pongamos toda nuestra atención e interés a fin de conseguir su óptimo funcionamiento y desarrollo. Cultivar la calidad y el rendimiento de la mente es, en efecto, incrementar la calidad y el rendimiento de la personalidad en todos sus sectores. Vamos, pues, a dar seguidamente algunas normas que consideramos importantes para conseguir de nuestra mente el máximo provecho práctico, de acuerdo con las posibilidades efectivas de cada persona. La organización de la mente. Actualmente, por imperativos económicos, se va reconociendo cada vez más la extraordinaria importancia de una buena organización en toda empresa, grupo o asociación, pero todavía existe una lastimosa ignorancia e indiferencia respecto a la capital necesidad de la perfecta organización interior de la propia mente de las personas. Y, sin embargo, es evidente que si la mente de una persona no está bien organizada, todo cuanto haga reflejará, sin poderlo remediar, esa desorganización. Nadie puede hacer nada de una forma diferente a su verdadero modo de ser, ya que la mente es la que prefigura la forma, la que determina la dirección concreta de toda conducta. ¿Y en qué consiste la organización de la mente? Organizar la mente consiste en ordenar del mejor modo posible todos sus elementos, de acuerdo con el fin que se persigue. Supone la existencia de un objetivo y de unos medios y la correcta subordinación de estos respecto a aquel. Según hemos visto en el capítulo 5, al hablar de la función dinámica de la mente, son muchos los objetivos que la mente ha de satisfacer en cada momento y muchos de ellos, además, varían sin cesar de un momento a otro. El primer paso, pues, para todo trabajo de organización mental será el aprender a determinar con la máxima precisión posible cuál es el objetivo o los objetivos concretos que uno está intentando alcanzar. En cuanto a los medios para llegar al objetivo, hay que distinguir entre los datos concretos que se manejan y las facultades mentales que utilizamos para manejar aquellos datos. Toda organización mental eficiente requiere que los datos concretos que hemos de utilizar reúnan, con la máxima seguridad, los requisitos de ser ciertos, claros y suficientes. Y que las facultades mentales, percepción, asociación, juicio, raciocinio, abstracción, etc., estén ejercitadas lo más posible, a fin de que sus operaciones resulten correctas, precisas y rápidas. Plan de trabajo. Si además de los requisitos citados tomamos en cuenta algunas normas fundamentales de higiene mental que nos señalen el mejor modo de manejar estas facultades y estos datos, así como el evitar ciertos vicios o defectos de las actitudes mentales, tendremos un amplio plan de trabajo que incluirá no solo la reorganización general de la mente, sino también las líneas fundamentales de su superior desarrollo y rendimiento. He aquí el cuadro completo de este plan de trabajo. 1. Precisar del modo más concreto posible, los objetivos fundamentales que perseguimos de un modo permanente en nuestra vida. Y hacer lo mismo en cada uno de los múltiples objetivos transitorios que nos exige cada situación de la vida práctica. 2. Asegurarnos de que nuestras ideas y nuestros conocimientos son ciertos, claros y suficientes. 3. Controlar nuestras operaciones intelectuales para que se efectúen del modo más exacto posible, sin interferencias incontroladas de prejuicios, temores o deseos, y sin defectos por precipitación, superficialidad o parcialidad. 4. Aprender a simplificar las ideas y a basarnos solo en las que son realmente fundamentales. 5. Establecer con rapidez y seguridad los automatismos mentales necesarios en la vida práctica. 6. Aprender a manejar a voluntad nuestra atención para poderla centrar en el tema que interesa. 7. Adquirir el hábito de mirar directamente al núcleo de las ideas. 8. Establecer una correcta jerarquía entre los diversos órdenes de datos e ideas. 9. Aprender a plantear correctamente los problemas que uno tenga que resolver. 10. Cultivar el pensamiento intuitivo.
11. Dejar a voluntad una puerta abierta en la mente para dar cabida a las percepciones de datos e ideas que puedan proceder de niveles no lógicos, esto es, de nuestro subconsciente o del superconsciente. 12. Desarrollar la atención, base del crecimiento de todas las facultades mentales y practicar la desidentificación, fundamento del verdadero dominio sobre la mente. Varios de estos puntos están tratados en otras partes del libro, por lo que no hace falta que los comentemos aquí. Así, pues, trataremos ahora tan solo de los puntos restantes. Aprendamos a simplificar nuestras ideas. Hay muchas personas que viven con una gran complicación mental, porque constantemente se están apoyando en multitud de ideas, en un verdadero enjambre de datos y referencias. Esto, además de un error, es antinatural. Conduce al confusionismo, a la superficialidad y a la fatiga mental. Impide, además, la orgánica estructuración de los contenidos de la mente. Esas personas viven así porque les falta descubrir cuáles son sus ideas fundamentales respecto a los valores de la vida, esto es, su postura personal básica, y cuáles son las ideas fundamentales de las materias o asuntos que ha de manejar profesional o socialmente. Para llevar a cabo esta aclaración de ideas es muy útil hacer de vez en cuando una revisión de los propios puntos de vista y de los conocimientos que uno posee sobre los principales aspectos de la vida social, profesional, religiosa, política, cultural, etc. Más adelante, capítulo 23, se encontrará un cuestionario orientado en este sentido. Es importante buscar y rehacer este armazón, que ha de constituir el punto de apoyo básico de la mente. Nuestra organización intelectual podemos compararla a un árbol. Nosotros vivimos siempre pendientes de las 1000 ideas que representan cada una de las hojas, ideas de todas clases. Hasta aquí somos todos muy inteligentes, abundamos en profusión de ideas. Pero lo importante no es vivir apoyados en estas ideas, en las hojas, sino encontrar las ramas de donde proceden y el tronco principal. Hasta que no se es consciente del tronco y de las 2 o 3 ramas principales, no se puede vivir con estabilidad, con solidez mental. La verdadera potencia mental solo existe cuando toda la mente está estructurada de un modo orgánico, preciso, de acuerdo con un sistema, una unidad, una idea. Esta unidad tiene que formarse, no nacemos con ella. Se va elaborando, y va llegando progresivamente a una integración orgánica. Una persona estará tanto más adelantada en este proceso cuanto sea más capaz de llegar a conclusiones generales, a ideas básicas. Estas ideas básicas pueden ser un punto final o un punto inicial, según el tipo de mentalidad. Hay personas que intuitivamente se apoderan de determinadas ideas que después serán punto de partida de todas sus deducciones, conclusiones y modos de vida. Otras no, adoptan primero una forma de vida y de ella van induciendo ideas más generales que les conducen a su fórmula última y final. Pero es preciso llegar a esta síntesis, a esta unidad, es preciso encontrar el tronco central. Aprender a apoyarse en ideas axiales, desembarazando la mente de multitud de ideas particulares sobre las 10.000 circunstancias en que nos desenvolvemos, es una gran ventaja. No hay necesidad de ir siempre pensando, ni de tener la cabeza saturada de ideas en cada momento, sino basta poseer las ideas justas, las que necesitamos, hic et nunc, y vivir apoyándose de un modo normal en otras más generales, más fundamentales y más simples. Esta organización intelectual confiere a la mente una gran libertad de movimientos. Si la mente está ocupada por muchas ideas, tiene que hacer un notable esfuerzo para atender a todas, pero si está libre, siempre se encuentra a punto para percibir cosas nuevas o cambiar de dirección. Formación consciente de nuestros automatismos mentales. Otro punto importante, aunque a primera vista parezca intrascendente, es aprender a desarrollar de un modo muy consciente todos los hábitos que deban regir en nuestra vida, es decir, aprender a adquirir los hábitos respecto de las cosas que solemos y debemos hacer ordinariamente de modo mecánico, aprender a condicionarnos relativamente a esas cosas, pero del modo más exacto y correcto. Todos hemos experimentado, supongo, el hecho de tener que dormir en un hotel, pero estando la cama colocada de modo distinto que en casa, quedando la pared, por ejemplo, a la izquierda.
Por la mañana a la hora de levantarnos, tendemos a hacerlo rutinariamente con el gesto habitual en casa y topamos con la pared. Cuando se cambia de domicilio, es frecuente que, durante un tiempo, sin darse cuenta, uno se dirija al antiguo domicilio. O, en escala más reducida, cada vez que llega de nuevo el mes de enero de un nuevo año, pasamos unos cuantos días o semanas poniendo en la fecha de nuestra correspondencia y demás papeles el año anterior. Y como estos, 1000 pequeños detalles que pululan en nuestra vida y que indican hábitos imperfectamente contraídos. Aunque en todo el libro hemos estado defendiendo la actitud de estar siempre bien despiertos y conscientes, no es ninguna contradicción que afirmemos también ahora, que en la vida tenemos necesidad imprescindible de los automatismos mentales, porque si hubiéramos de hacer de un modo consciente y deliberado todas las cosas de cada día, no podríamos conseguirlo, y, sobre todo, no nos quedaría tiempo ni espacio mental para hacer lo que debemos. Es totalmente necesario que adquiramos costumbres. Gracias a ellas nuestra mente descansa de la atención a los actos muy repetidos y puede dedicarse a otras cosas. Debido a la formación de automatismos, la mente puede ampliar su capacidad de rendimiento. En realidad el automatismo mental no perjudica para nada a la atención de que hemos venido hablando. No hemos dicho nunca que hay que hacer cada cosa de un modo deliberado, sino que hay que estar siempre consciente de uno mismo. Consciente de uno mismo, quiere decir conjuntamente de uno junto con las cosas. El aprendizaje en general, y el de los automatismos en particular, consiste en realizar las operaciones conducentes a establecer contacto con el objeto con una extensa lentitud y con una extensa atención, lentitud y atención. Buscar el modo de que nuestra mente consciente tome el máximo de conciencia de aquel objeto. Cuanto más se llene nuestra mente consciente, del gesto, del acto, del hecho, de la verdad, del movimiento, que se trata de aprender, más rápida y sólidamente quedará grabado en nuestro subconsciente. Por eso la atención y la lentitud son los medios principales para que un aprendizaje se efectúe antes y mejor. Es precisamente lo que me explicaba en cierta ocasión un concertista de piano. Cuando estoy unos días sin tocar el piano, me decía, disminuye la soltura de mis dedos. Un profano quizás no lo notaría, pero yo sí. Para recuperarla, después de varios días sin tocar, lo que hago siempre y lo que mejor me va es lo siguiente: me siento delante del piano, con toda atención, mirando solo a las teclas que tengo delante. Pongo la mano encima del teclado y entonces con una gran lentitud levanto el dedo pulgar, lo extiendo conscientemente, dándome cuenta de que lo estoy levantando y entonces lo desciendo, siguiendo conscientemente el movimiento y el impulso que estoy dando al dedo para que descienda tocando el do. Mientras tanto levanto igualmente el del re. Y así toco el do, re, mi, fa, sol, exactamente la primera lección de piano, pero ejecutada de esta manera. Hago esto 2 o 3 veces e inmediatamente vuelve toda la soltura a mis manos. El hecho de establecer esta conexión tan consciente, tan plena entre mente y músculo restablece el automatismo. Pues bien, cada vez que quiero aprender algo nuevo he de hacer precisamente lo que dice el concertista. Ocurre a veces a los conductores que, si se ha conducido anteriormente un automóvil que tiene las marchas cambiadas respecto a otras marcas, en un momento de distracción uno pone la primera, creyendo que es la segunda, etc. Podría evitarlo si las primeras veces que conduce el nuevo coche manejara todos los mandos de un modo muy lento y deliberado, dándose cuenta de lo que hace, aunque hubiera conducido en otras ocasiones automóviles de la misma marca. No se equivocaría ni una sola vez, pues se corregiría el registro interior del automatismo. Es importante aprender desde un principio a educar nuestros hábitos inconscientes, pues cuanto más claros están establecidos en nosotros estos automatismos, más libre estará nuestra mente para poder pensar y atender a otras cosas. Menos fallos tendremos, y nuestro subconsciente será un servidor fiel, un robot de precisión. Mientras que si las cosas quedan a medio aprender, siempre se mantendrá un estado de duda interior, de vacilación, que se traducirá en menor eficacia. A la hora de pensar, a la hora de decidir, la precisión y rapidez dependen de si estos condicionamientos están o no bien establecidos. Si funcionan bien, nos saldrán las cosas bien, si no,
nos será imposible lograr el éxito. Tengamos ideas claras y definidas. Conviene que no entre en la mente ninguna idea que no esté perfectamente clara, definida y completa, y por lo mismo no debemos permitir que se expresen ideas sin estas cualidades. Nuestra mente se nutre de ideas, si dejamos que entren ideas incompletas, vagas o de sentido dudoso, como nuestro pensamiento automático utiliza la materia prima de las ideas, si esta materia prima no es correcta, clara y definida, nuestra mente automática no podrá formular ideas precisas. Toda idea difuminada, ambigua o incompleta que se deja introducir en la mente produce dentro confusión. Nuestra mente debería ser como un sistema de figuras geométricas, todas precisas, todas exactas, entonces se combinarían de un modo también preciso y exacto dando conclusiones de óptima calidad lógica, desde el punto de vista psicológico. A las cosas que uno no pueda asegurar, no pueda concretar, sea por falta de datos, o porque la fuente de información no posee la debida claridad, es necesario ponerles encima el cartel de dudosas, o difusas o inconcretas, para que entren como tales. Que quede bien clara cada idea, si una idea es dudosa, que sepamos perfectamente que es dudosa y si parece ser errónea, que la mente tenga conciencia de que parece ser errónea. Gracias a esta nitidez del material de que dispone nuestra mente inconsciente, adquirirán las cosas un valor apto para su combinación precisa con las demás ideas y la elaboración de las resultantes, que serán nuestras conclusiones, nuestras propias elaboraciones. Lo mismo que buscamos claridad, hemos de buscar certeza en las ideas, manteniendo el espíritu muy lúcido para discernir el grado de certeza que una idea merece. El control de la mente. No queramos dominar la mente solo a fuerza de voluntad, antes bien aprendamos a manejar la mente haciendo ir primero delante el sentimiento, la emoción. La mente sigue de un modo general a la emoción. El interés es lo que permite que la persona registre con claridad las cosas. El interés, aparte de movilizar la atención, tiene la cualidad emotiva que debe aprenderse a cultivar a voluntad, pues, aunque parezca lo contrario, depende de la voluntad el aprender a sentir interés, entusiasmo por las cosas, sea lo que sea, solo por el gusto de sentirlo. Uno puede ponerse a examinar, por ejemplo, una mosca, solo por el placer de examinarla y aprender a encontrarla interesante. Y cuando por propia iniciativa se coloca en esta actitud y la mira así empieza ya a encontrarla interesante. Si aprendemos a controlar y manejar a voluntad esta actitud emotiva, de saber poner interés, afecto en las cosas, la mente seguirá detrás. Si nos aferramos a la idea de que hemos de efectuar tal trabajo o acción como obligatorio, porque es nuestro deber, y nos esforzamos en hacerlo pensando en ello, nos resultará difícil o imposible cobrarle afición. Si queremos concentrarnos en una materia y no podemos, lo mejor es buscar el camino del interés, no el de su obligatoriedad. Preguntarnos, en realidad ahora yo, ¿por qué estoy interesado? Y seguir la dirección del interés que despertará el nivel afectivo y estimulará a la mente y a toda la persona en la realización de aquel trabajo. Miremos siempre al núcleo de las ideas. Es el problema práctico de la organización del trabajo mental. El arte de pensar. Sobre él se ha escrito bastante, y resulta a veces más difícil entenderlo que pensar bien. Cuantos quieran aprender a pensar bien, acostúmbrense a hacerlo mirando al centro de las ideas, al eje, al núcleo de los conceptos. Toda idea tiene un contenido intelectual, que es la identidad del objeto, y además unas resonancias que el concepto o el objeto despiertan en nosotros y que se refieren a nuestro mundo interior, recuerdos, experiencias referentes a aquel objeto y que forman como un halo a su alrededor. Intervienen por lo tanto dos elementos en toda idea, el concepto en sí y una serie de resonancias subjetivas que le dan un matiz determinado, lo que hace que tal verdad me guste más que otras. Este matiz es el resultado de mis recuerdos, de mis experiencias respecto a la verdad, son resonancias de tipo subjetivo. Cuando pensamos sin estar plenamente conscientes, tendemos a dejarnos llevar por estas resonancias, en lugar de manejar el núcleo del concepto. Divagamos mucho, empezamos a pensar en una cosa y poco a poco va cambiando el tema del pensamiento hasta encontrarse muy lejos del punto de partida.
Es consecuencia de la actitud de dejarse llevar por las resonancias de los conceptos, en lugar de centrarse en el núcleo, en la esencia, en la verdad, en el concepto puro que se expone. Es necesario pensar en las ideas aprendiéndolas por el centro y sin salir de él. Cuando afirmamos con energía una idea en la mente, todas las vivencias relacionadas con ella vienen a circundarla, formando un halo a su alrededor. Serán datos muy útiles y que nos servirán para manejarla mejor, pero si abandonamos el centro para perseguir un detalle, una resonancia, porque nos gusta, dejándonos llevar por la tendencia inconsciente de la imaginación, efectividad, etc., entonces nos alejamos de la idea y caminamos a la deriva con merma del resultado. Las resonancias son buenas, excelentes, a condición de que no salgamos del eje de lo que estamos pensando. Si observamos cualquier discusión, incluso las de altura, comerciales, culturales, religiosas, etc., lo veremos muy claro. Alguien habla sobre un tema y otro contesta, pero no a la esencia de la idea que se ha expuesto, sino a una palabra o dos que despiertan en él determinados recuerdos. El primero continúa luego defendiendo su posición inicial, o sigue también el hilo de resonancias despertadas en él, mientras el otro se aleja tras la corriente de sus resonancias que son para él nuevos puntos de partida de cuanto dice, etc. El mal está en haberse desviado del centro, del eje de la cuestión. No hay diálogo, sino dos monólogos y la discusión es infructuosa. La mejor disciplina que existe para aprender a manejar la mente con perfección, consiste en aprender a manejar núcleos de ideas. La mente organizadora. No se puede organizar el trabajo mental, las ocupaciones que se proyectan, las tareas de tipo intelectual, comercial, etc., si no se tiene la mente organizada. Estar organizado quiere decir tener jerarquizados los valores y los medios para conseguir el fin pretendido. El sentido de jerarquía es fundamental para poder pensar con madurez, poder distinguir en cada momento qué es lo fundamental, lo esencial y qué lo secundario. Una vez más es la atención la que nos ha de permitir educarnos, ver las desviaciones y ayudarnos a volver al centro. Todo se puede convertir en ejercicio, el escuchar, el hablar, el leer. Por ejemplo, leer un libro y resumir las ideas fundamentales obliga a un esfuerzo de jerarquización para poder separar lo secundario de lo que es más importante. Saber establecer esta jerarquía es el ABC de la organización mental. Cuando la mente se acostumbra a trabajar así, cualquier actividad se desarrolla automáticamente organizada. La solución de los problemas. Una de las observaciones más curiosas acerca de la mente humana es que posee la prodigiosa capacidad de resolver todos los problemas sin excepción que le sea posible plantearse por sí misma. De modo que cualquier problema cuyo planteamiento puede ella formularse, le es accesible y es capaz de solucionarlo. No es, en realidad, una afirmación tan extraña. Al fin y al cabo, ¿qué es un problema? La visión de unas verdades a las que llamamos datos y que relacionamos entre sí para llegar a otra verdad más general que las incluye a todas. Cada dato es una verdad, pero una verdad parcial, y, al relacionar todas las verdades parciales, formulamos otra verdad más general, que contiene todas las parciales y esta es la solución del problema. Pues bien, la clave para resolver los problemas mentales reside en su correcto planteamiento. Por regla general no sabemos plantear bien los problemas. El planteamiento depende de la precisión, nitidez, claridad, perfecta comprensión de cada uno de los datos y del objeto exacto de nuestra búsqueda. Cuando nos vemos precisados a resolver un problema, creemos poseer ya los datos, y es tanta nuestra prisa por llegar a la solución, que apenas nos detenemos a examinar hasta qué punto conocemos de verdad perfectamente bien todos y cada uno de los datos, si han sido bien percibidos y si son exactos. Tenemos solo alguna idea de los datos y del objeto, muchas veces solo poseemos un nombre y una visión muy parcial. Como en realidad los datos no nos interesan, sino que lo que nos importa y preocupa es la solución, permanecemos con tensión interior, pendientes solo de encontrarla. Y, naturalmente, no podemos dar con ella debido a que los datos no son claros. El planteamiento de un problema de aritmética lo hacemos así, determinando bien todos y cada uno de los datos.
Es que realmente se trata de los dos términos de una igualdad y esto, no solo en matemáticas, es pura lógica aplicable a cualquier materia. En el momento en que estemos en posesión de todas las ideas datos, en aquel preciso instante nuestra mente arrojará, con el automatismo de un robot, la solución. Para resolver, pues, los problemas no hemos de pensar mucho, como suele creerse falsamente, nuestra mente ha de ir a buscar los datos con exactitud, a conocer bien de qué se trata y qué es lo que se busca, esto es, los datos y la pregunta. Y, luego, nuestra misma mente hará el trabajo maquinalmente. Solo siendo automático su funcionamiento puede proceder con prontitud. Si nos esforzamos en pensar de un modo deliberado, consciente, iremos mucho más despacio y estaremos sujetos a error, mientras que las conexiones, deducciones y resultantes de las ideas, hechas dentro de la mente, resultarán expeditas y exactas. Nuestra mente inconsciente funciona como un cerebro electrónico, con mucha mayor rapidez que nuestra mente consciente. Pero hemos de aprender a manejarla, y esto, como venimos diciendo, se consigue proporcionándole bien los datos. Todo el secreto de la solución de los problemas se esconde en los datos. Cuando todos los datos están ya perfectamente examinados no hace falta que continuemos pensando, entonces precisamente hay que dejar de pensar. Fijémonos y observemos que siempre que hallamos la solución de un problema, la encontramos cuando no prestamos atención, nos viene la idea de repente, hemos estado pensando antes reiteradamente sin acabar de encontrarla, y, de improviso, nos llega la solución. Si en los problemas intervienen otros datos que no son puramente ideas, ni por tanto datos matemáticos, es decir, cuando están implicados otros factores además de los conceptuales, lo importante es aprender a identificarlos. Por una parte los datos son conocimiento de las cosas, de las personas, de la situación. Sin embargo, por otra no se puede olvidar que hay un yo ante el asunto de que se trata, y este yo es también un mundo de datos que intervienen en tales problemas. Porque soy yo quien lo he de resolver, soy yo quien he de correr el riesgo. Por lo tanto yo soy un dato en el problema. Es aquí donde aparecen al principio más dificultades. Por falta de práctica, yo tengo que darme cuenta de cuáles son los factores que intervienen en mi respecto al problema planteado. Factores de todo orden, sentimientos, presentimientos, prejuicios, deseos, ambiciones, inteligencia, capacidades, experiencia, todo yo ante aquella nación. Cuando me planteo un problema complejo, en el que intervienen factores subjetivos, sin darme cuenta, adopto una actitud puramente intelectual, y, por este simple hecho, miro los datos de un modo parcial, no atiendo a la verdad de los datos. Abrigo temores, pero no los implico entre los datos, solo estoy pensando en que el asunto puede resultar bien o mal, y no hago sino dar vueltas alrededor de esta doble idea. No añado mi dato propio, el miedo que tengo, el deseo, etc. Estos datos subjetivos no los incluyo de un modo preciso, consciente, en el planteamiento del problema. Me quedo girando alrededor de unos datos puramente externos como si en la solución o en el éxito yo mismo no tuviera una influencia personal a veces decisiva. Por falta del dato que soy yo, paso el tiempo girando alrededor del problema, sin resolverlo, o lo resuelvo mal. Solo llegaré a la solución correcta si cuento con todo lo que interviene en el problema, incluidos los factores subjetivos, el miedo o el recelo de que se ventile en mi perjuicio o contra mi deseo, el propio deseo, la creencia, la fe, el presentimiento, la superstición, etc. En el momento en que me doy cuenta de lo que siento respecto a tal problema, y de que esto es también un aspecto del problema, todo lo que estoy sintiendo pasa a su representación mental y entra dentro del orden de datos. Entonces en la resultante final estaré incluido yo mismo en el grado en que lo siento, es decir, mi ambición, mi deseo, mi esperanza, toda mi actitud, y la solución arrojada será la auténtica, será la mía, será la verdadera. Este procedimiento me ofrece siempre la solución de mi verdad ante el problema, no la seguridad de que la operación comercial tendrá éxito o de que el matrimonio será feliz. No puedo lograr esta seguridad porque existen factores externos que no dependen de nosotros y que no podemos controlar, se nos escapa, pues, la certeza respecto al éxito externo de la solución adoptada.
Pero si puedo tener la certeza de que, dadas las circunstancias, he hecho lo que debía, lo que era mi verdad, mi respuesta personal total ante aquel problema. Se me plantea, por ejemplo, una operación comercial de dudoso resultado. No puedo tener la garantía de que será un éxito, veo por un lado que en ella puedo perder dinero, y por otro lado me siento movido a probar fortuna. Cuando haya tomado conciencia de los pros y contras reales, no solo intelectuales, o teóricos, sino vivos, de mí mismo ante aquella situación concreta, entonces saldrá una resultante, afirmativa o negativa, sí, o no, será mi verdad ante el problema planteado, lo único que puedo hacer, lo más conforme conmigo mismo, de tal modo que si lo llevo a cabo, después no lo lamentaré. Si luego sobreviene el fracaso, era inevitable, pero si no sigo la solución surgida como resultante de todos estos datos, siempre tendré la sensación de no haber estado de acuerdo conmigo mismo en aquella coyuntura, de no haber vivido a la altura de las circunstancias. Y, a fin de cuentas, esto es lo importante de cada situación, es mi verdad de aquel momento. Quizás en el instante siguiente variará, pero como he de decidirme en cada momento respecto a algo, es ahora cuando debo fallar cuál es mi decisión respecto a tal cosa, he de buscar mi solución de ahora. Y esta es la que tengo que realizar. Si no lo hago, me sentiré frustrado, insatisfecho, incluso en el caso de haber triunfado adoptando una solución sin consultar con los datos subjetivos. Resumiendo, todos los problemas se pueden plantear y resolver en la medida en que son problemas para uno, a condición de que cada dato esté total y perfectamente identificado. Es necesario plantearlos con claridad y con calma. Tal planteamiento requiere tiempo, días, semanas, más tal vez. Aunque uno experimente una gran urgencia, precisamente cuanta mayor prisa sienta, más calma ha de adoptar al planteárselo. Buscar el modo de tranquilizarse para poder enfocar serenamente el problema viendo con claridad la pregunta y los datos. Lo que yo quiero es, los datos que hay son. Luego en los problemas personales buscar algo más, yo respecto al problema, ¿me siento decidido? ¿Está la solución que pienso en la línea de mis deseos, de mis sentimientos íntimos? ¿Cuáles son mis prejuicios, mis ideas respecto al problema, etcétera? Unos datos proceden, pues, del exterior, otros proceden de mi modo de ser. Indagar todos estos datos que son los que intervienen realmente en el problema, sin creer que el problema es solo algo externo, siempre es algo respecto a nosotros, y nosotros somos un componente de este problema. Se confirma por la experiencia que si no llegamos a resolver un problema o si tardamos excesivo tiempo, es por no haber comprendido bien el núcleo de la cuestión, lo que en realidad se busca, o porque no han sido identificados con claridad cada uno de los datos. Cuando se cumplen estos requisitos, se echa de ver que muchos problemas que nos planteamos son falsos, no existe el problema. Aparece como tal por falta de dichos requisitos, pero en cuanto los cumplimos, queda aclarado que, o no hay posibilidad de solución, problemas con implicaciones externas, que no nos corresponde solucionar, o se obtiene el resultado de un modo instantáneo, por hacerse evidente. Las verdades parciales que constituyen los datos de la formulación de cualquier problema son puntos de conciencia dentro de nuestra mente, y ésta siempre contiene el resto de todos los puntos que llevan a la solución. Todo dato de un problema es una parte de mi contenido mental, por lo tanto, acabando de desarrollar, de actualizar, de tomar conciencia del resto de mi contenido mental, tendré la solución de todas las cuestiones posibles que puede plantearse mi mente por sí misma. Unos problemas vienen de fuera, son externos, de estos no se trata. Pero los problemas internos que abarcan los problemas graves, por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué soy yo? ¿Para qué vivo? También, aunque resultan más difíciles pues pertenecen a una fase bastante superior de desarrollo mental que requiere una dedicación especial para poder penetrarlos. Por ejemplo, ¿qué es la vida? La palabra vida puede ser definida de un modo teórico, intelectual, descriptivo, etc., pero en concreto para mí, ¿qué es, en el fondo, la vida? Puedo contestar a esta cuestión, y con una total verdad, porque todos los datos están en mí. Si me cuesta manejarlos es porque no soy consciente de ellos.
¿Qué quiero decir cuando pienso, vida? En lugar de buscar respuestas, lo que se ha de hacer es profundizar en la pregunta, pues toda solución está contenida en la pregunta. La mente entonces profundiza en el sentido del término vida, que adquiere más fuerza y pasa a un nuevo nivel de experiencia y de evidencia en el que la pregunta y la respuesta se funden en la misma realidad que directamente se vive. Si vamos lanzados por nuestra tendencia habitual a buscar la respuesta como un simple producto, alejados de la pregunta, no conseguiremos nada, porque estamos en tensión y en una actitud parcial de la mente. Esto es aplicable a toda clase de problemas. El pensamiento intuitivo. Otra práctica que está a nuestro alcance con relativa facilidad, aunque al principio parezca todo lo contrario, y cuyos resultados son extraordinarios, de una resonancia personal incalculable, es el aprender a pensar en línea recta. Es esta una práctica que conduce muy cerca de la intuición, de la que hablaremos enseguida, y de hecho es una buena preparación para su actualización. Si observamos la trayectoria ordinaria de nuestras ideas, veremos que cuando pensamos activamente, de un modo deliberado, nuestra mente suele hacerlo en un movimiento de zigzag, yendo de un lado a otro, de una idea a otra, y cuando nuestro pensar se produce de un modo pasivo, involuntario, entonces suele adoptar un movimiento circular, como una película de ideas que se va desarrollando ante la pantalla de nuestra mente. Aprendiendo a pensar en línea recta conseguiremos penetrar en la profundidad de las ideas, de las personas, de las cosas, de nosotros mismos, calando cada vez más hondo y percibiendo nuevas facetas, o mejor dicho, nuevas dimensiones de la cosa, persona o idea tomada como objeto de concentración. Pensar en línea recta quiere decir aprender a mirar el objeto, a estar atentos al objeto, y continuar con la atención fija en la misma idea, persona o cosa, aun cuando nos parezca que está perfectamente visto todo lo que hay que ver, y resistiendo la tendencia a dejarnos llevar por asociaciones o razonamientos de cualquier clase. Hay que mantener tan solo esta actitud de mirar con mucho interés, deseando penetrar más en la comprensión íntima y directa de la verdad interna de la cosa contemplada. Si, por ejemplo, tomo la fotografía de una persona a quien deseo comprender un poco más, he de ponerme a mirarla con la mente muy tranquila pero a la vez con un sostenido interés de penetrar en su modo de ser, de sentir, etc. He de evitar el hacer análisis, comparaciones o deducciones. Simplemente he de sostener mi atención, despierta pero sin tensión, contemplando aquel rostro durante unos 3 o 4 minutos. Es muy probable que las primeras veces no se consiga ningún resultado sensible. Es que la actitud correcta todavía no está bien conseguida. Al cabo de varios intentos empezaremos a notar unas especiales sensaciones, sentimientos o impresiones, que se irán alcanzando y afianzando cada vez más y que se corresponden con cualidades reales pertenecientes a aquella persona. Es evidente que para que esta percepción tenga garantías de autenticidad es preciso que, como en todos los demás modos de conocer algo nuevo, nuestra mente y nuestro estado de ánimo estén perfectamente serenos y tranquilos. Con un poco más de práctica este resultado se alcanzará con mayor rapidez y entonces se podrá dar un paso más consiguiendo la percepción de nuevas características cada vez más profundas. Si el objeto elegido es una idea que uno desea comprender mejor, el procedimiento a seguir es exactamente el mismo, si bien la mirada ha de ser entonces, como es lógico, exclusivamente mental. Nosotros, normalmente, cuando miramos un objeto pasamos inadvertidamente a otro, de una idea saltamos a otra, siempre dentro del mismo nivel. No manejamos a voluntad la dimensión de profundidad de nuestras ideas. Esto solo se consigue cuando uno aprende a mantener la mente abierta y atenta en la misma dirección, sea cual sea el objeto en que se piense. No ejercitamos la capacidad de profundización, de penetración, huimos de internarnos en el fondo íntimo de las cosas, resbalamos por la superficie de las ideas. Una de las consecuencias de percibir las cosas con mayor profundidad es que automáticamente nuestra mente puede establecer una gama mucho más rica de asociaciones sobre el objeto estudiado, ya que en realidad equivale a conocer este objeto simultáneamente desde varios puntos de vista a la vez. La mente adquiere,
pues, la capacidad de manejar en mucho menos tiempo un mayor número de datos que le permiten elaborar respuestas más rápidas y más completas sobre cualquier tema o problema que quiera plantearse y resolver. Podríamos decir que se produce un modo de pensar esférico, es decir, en 3 dimensiones, en contraste con el modo habitual de pensar, que sigue una trayectoria más bien circular. Cuando se practica esta modalidad de atención sostenida, se constata que lo que ocurre en nuestra propia mente es que a medida que conseguimos mirar el objeto con mayor profundidad penetrando más en su interior, se está produciendo a la vez una interiorización del punto desde el cual estamos mirando. De modo que cuando miro y veo lo superficial del objeto, estoy mirando con el nivel superficial de mi mente. Cuando penetro en el objeto, en realidad estoy mirando desde un punto más interior de mi mente. Es como si en esa dimensión de profundidad mi propio interior y el interior de las cosas conservaran una gran proximidad y una precisa sintonía. Por lo mismo, es como si solo a través de mi personalidad profunda pudiera contactar, comprender y relacionarme con la personalidad profunda de los demás. Una consecuencia de todo esto es que aprendiendo a situarnos y a mirar el objeto desde nuestro interior se facilitará grandemente esta percepción en profundidad del mundo exterior. Y cuanto más practiquemos esta capacidad de situarnos y mirar desde más adentro, más aumentará nuestra capacidad de penetrar en el interior de las cosas, personas, situaciones, ideas y realidades de todo orden. Podemos, pues, aprender este arte de no pensar y de estar muy despiertos situándonos en niveles cada vez más centrales. La contextura del contenido de nuestra mente podríamos representarla así: en primera fila están todos los datos concretos y particulares. Estos tienden a relacionarse entre sí dando lugar a otros datos de orden más general, situados en segunda fila, pero también estos a su vez establecen mutuas relaciones formando otros datos aún más genéricos que se sitúan en tercera fila, y así sucesivamente. Mientras nos desenvolvemos en el nivel número 1, nos veremos precisados a correr de un lado a otro para poder pensar, hacer una deducción, captar una verdad y hacer una nueva deducción. Pero si aprendemos a estar situados habitualmente con el foco de nuestra mente en uno de los niveles del centro, tendremos a nuestra disposición a la vez todos los datos inferiores y todas las verdades de orden más general, más abstracto y superior. Nuestra mente ganará, en alto grado, en amplitud, rapidez y perfección en todos sus procesos de percepción, comprensión y elaboración de respuestas. Nuestra mente puede aprender a situarse permanentemente en estas zonas centrales, como de hecho ya lo está en esos raros momentos en que conseguimos permanecer serenos, tranquilos, lúcidos y sin pensar. Y solo entonces, cuando consiga adoptar esta actitud a voluntad, se encontrará preparada para percibir algo nuevo. Mientras la mente esté desenvolviéndose dentro de las relaciones habituales de los datos superficiales, no podrá percibir nada nuevo ni ir a otro sitio que a donde le lleven los datos acumulados. Muchas técnicas modernas tienden a neutralizar en determinados momentos los condicionamientos mentales, sobre todo para estimular el pensamiento creador. Una vez más, llegamos a la conclusión de que la actitud clave para la eficiencia mental y para su rápido desarrollo es cultivar el hábito de permanecer a la vez con la mente muy abierta, tranquila, relajada, y con la atención plenamente despierta, presente, lúcida. La intuición. ¿Qué es la intuición? Es la capacidad o la facultad que permite conocer una verdad sin necesidad de los datos intermedios. La posibilidad de llegar a una conclusión sin necesidad de ningún proceso inductivo, esto es, la percepción de las verdades en sí mismas, de modo inmediato y evidente. No a través de un andamiaje lógico de razonamiento. Por ejemplo, la idea del bien percibida en sí misma o la noción de verdad, de ser, de existencia. Es un abrirse total y súbito del contenido interior de una verdad de modo que se hace patente por entero a la inteligencia, sin que medien acercamientos progresivos o construcciones lógicas. La intuición hay que distinguirla de un modo muy claro del presentimiento. La intuición es de una verdad, por lo tanto intelectual, de orden estrictamente mental. El presentimiento incluye el contenido de una idea, pero va siempre acompañado de una resonancia emocional. Presentimiento, uno siente antes, es un sentir, no un puro conocer.
Aquí nos referimos solo a la intuición, porque el presentimiento, por el hecho de ir mezclado con el sentimiento, se presta a una cantidad enorme de interferencias. El sentimiento es de un nivel personal y está a merced de todos los problemas interiores que se libran de ordinario en el campo de batalla del sentimiento, sentido de frustración, deseo de superación, etc. Allí donde se mezcla el sentimiento es muy probable que exista una distorsión. Por lo tanto, aunque la persona afectada por un sentimiento poseyera la capacidad real de ver una verdad, si esta verdad va mezclada con un sentimiento, por más que mantenga su valor como verdad, pierde el carácter de infalibilidad inseparable de la verdadera intuición. La intuición hace patente siempre una verdad. Es de orden superior a lo personal, es de orden intelectual. Y tiene las siguientes características. Primero, ocurre de un modo instantáneo, súbito, no es producto de una elaboración previa, como ocurre con el pensamiento subconsciente, no es una resultante, una combinación de datos que ya existen dentro. Es la certeza evidente de una verdad pero sin ninguna razón en la que basarse o, aunque existan, no se apoya en ellas. Segundo, tiene siempre un carácter de total evidencia para la persona, cuando se produce nunca suscita reacción emocional, ni va acompañada de sentimiento, porque proviene del nivel superior de la mente, exactamente como un chispazo, como un relámpago. Después, el sujeto puede reaccionar emocionalmente, pero en el mismo instante de la experiencia, no. Tercero, no se ve lo intuido de un modo progresivo, en visiones parciales y sucesivas, sino que siempre se intuye la totalidad de un solo golpe, por amplia y compleja que sea, y lo que se ve resulta después difícil de explicar. Se tiene la impresión cuando se recibe la intuición, de que no es algo propio, se percibe como una idea extraña. Esta impresión obedece precisamente a que no es producto de unos contenidos que ya existían dentro. La mayor parte de las veces la intuición no responde para nada a la línea de deseos o temores del sujeto. La intuición tiene siempre un carácter de sorpresa. De sorpresa por su modo de venir, y por su contenido, fuera de la línea de ideas, deseos y temores del individuo. Incluso cuando cae dentro de ella, no lo parece y se presenta también como algo nuevo e inesperado. Hasta el punto de que, normalmente si lo que se creía intuición está de acuerdo por entero con el mundo interior de deseos y temores del sujeto, en realidad se tratará de otro fenómeno distinto, pero no de una verdadera intuición. ¿Sobre qué objetos puede producirse la intuición? Sobre aspectos muy elevados de la vida mística, filosófica, de la vida trascendente. También dentro del campo de la técnica, ideas matemáticas, ideas de mecanismos o de máquinas o sobre leyes de la naturaleza. Puede manifestarse en relación con operaciones comerciales, negocios nuevos o posibles. Y del mismo modo se da a veces en cosas referentes a la propia vida personal o a la particular de otras personas, sobre lo que me sucederá, o lo que ocurrirá a otra persona en su vida privada, en su vida profesional. La intuición también puede surgir acerca de los detalles más pequeños de la vida, de lo que sucederá dentro de un momento. La intuición es infalible, porque, por definición, es la visión de una verdad, siempre que reúne las características antedichas, que no dependa de mis deseos y temores, que tenga un carácter súbito, total, extraño, con fuerza de evidencia. ¿Se puede educar la intuición? En realidad no se puede educar, porque ya lo está, puesto que es la actividad normal de la mente superior. La intuición responde al plano superior de la mente, en el que las verdades ya existen. Por lo tanto no es la mente superior la que hay que educar, sino nuestra mente personal y concreta. Hay que educarla para hacerla apta, dúctil, para sensibilizarla, de forma que pueda conectar con este nivel suprapersonal. La educación de la intuición consiste en la educación de la mente respecto a este nivel superior. Hasta ahora hemos hablado de la mente en su vertiente exterior, hablemos ahora de la mente en su conexión con el plano superior. La intuición está siempre allá arriba, en los niveles superiores de nuestra mente. Somos nosotros quienes estamos ausentes de allí, vivimos de espaldas a ese mundo superior de nuestro psiquismo. Nuestra mente está continuamente preocupada en exceso con las ideas que está manejando,
con los problemas que se plantean, tan absorta en su trabajo que no puede hacer otra cosa. Además tiene el prejuicio de que fuera de este mundo de actividad concreta no hay nada que merezca la pena. Esta falta de percepción interior incapacita a la mente para que pueda funcionar de un modo libre hacia objetos nuevos. Nuestra mente solo podría ponerse en camino hacia la visión de las cosas de un modo nuevo y distinto si dejara de actuar del modo ordinario. Mientras continúe su actividad rígidamente sometida a las leyes lógicas habituales, a los hábitos mentales que tiene establecidos, indiscutiblemente nunca saldrá de este círculo, porque su capacidad de funcionamiento viene limitada por esas actitudes, leyes, contenidos interiores y percepciones. Para que la mente adquiera un carácter creador es preciso que se desprenda del carácter rígido de la costumbre, del hábito, que le imposibilita para remontar el vuelo. La mente puede estar atenta sin necesidad de pensar, sin moverse habitualmente dentro de este círculo de lógica, muy correcto y muy útil en el mundo lógico, pero que no sirve más que de estorbo para subir a mayores alturas. Existe una dimensión superior de la mente, accesible a la capacidad del hombre normal. Y es accesible mediante nuestro foco mental de atención. La condición para alcanzar ese nivel superior es dejar de girar alrededor del nivel concreto personal. Hay una técnica para tomar iniciativas, el brainstorming, que consiste en que varias personas que intentan buscar una nueva forma de lanzar cierto producto, una presentación nueva, un nuevo nombre comercial, etc., se reúnan, y cada una se deje llevar por todas las ideas que le vienen a la cabeza, con absoluta prohibición de crítica o censura de sí misma y de lo que digan los demás. En esta actitud la persona tiene que decir todo lo que se le ocurra, en otras palabras, tiende a desinhibirse. Constantemente presiona una censura en nuestra mente, que nos dice lo que está bien y lo que no, lo correcto y lo que no lo es, su funcionamiento es automático. Viene a ser un hábito que obliga a nuestra mente a discurrir solo por ciertos cauces determinados, más o menos amplios, pero limitados por el reglamento de la censura. En estas condiciones la mente no puede ver nada nuevo, podrá hacer múltiples combinaciones de su repertorio habitual, lo que llamamos pensar, pero para percibir algo nuevo tiene que dejar de estar sujeta a esta inercia, a este ritmo mecánico y adquirir la libertad de situarse en otro nivel, de romper este círculo y salir fuera. La desinhibición practicada de este modo es un intento para conseguirlo. Se puede aprender a estar sin pensar, no es una cosa extraña, ya lo hacemos. Pero en tan contadas ocasiones que ni nos damos cuenta de ello. Además suelen coincidir con momentos de tensión y no es posible aprovecharlos para la intuición. Por ejemplo, cuando mantenemos una conferencia telefónica con un punto distante y se oye muy mal, mientras esperamos la contestación, en aquellos instantes permanecemos pendientes de las palabras de nuestro interlocutor, que no llegan, por un instante, suspendemos nuestra ocupación mental, estamos receptivos, como si toda nuestra capacidad de receptividad estuviera localizada hacia el auricular. En aquel instante no pensamos. Añadiría otro ejemplo. Tampoco pensamos en el segundo en que estamos pasando de la inspiración a la expiración, es un punto sin movimiento, sin vaivén, un punto intermedio, en ese preciso instante no pensamos. Nuestro pensar va unido al movimiento. Por eso cuando estamos muy pendientes de algo, en aquel momento no respiramos. Por ejemplo, mientras estamos viendo algo extraordinariamente interesante, pasan segundos sin respirar. Esto solo lo practicamos en momentos que nos vienen ya impuestos por la situación exterior, pero no caemos en la cuenta de que podemos hacerlo a voluntad, siempre, y que así tendríamos acceso a un nuevo mundo de la mente. Es necesario comprender claramente lo que acabo de decir. Pues al principio parece demasiado extraño y aún absurdo que una persona pueda estar sin pensar, puede parecer incluso antinatural o perjudicial. Y nada más inexacto. Hemos pasado muchos años durante nuestra infancia en que no éramos capaces de formular interiormente pensamiento alguno. Lo que quiere decir que no es cosa antinatural. Se trata simplemente de traspasar la etapa de formación mental concreta, para llegar a un nuevo nivel más elevado de nuestra mente donde se percibe una visión completamente diferente. Y esto se logra aprendiendo a estar dentro sin pensar.
Para desarrollar la intuición, conviene por un lado aprender a estar siempre atento, incluso en los momentos en que no hay razón especial para estarlo. Puede ayudar a conseguirlo el sentirse uno mismo vivir. Este impulso general a la vida que tenemos dentro de nosotros mismos puede ser un apoyo de la mente para atender a algo sin necesidad de ideas o de imágenes. Cuando una persona busca la solución de algún problema, lo mejor que puede hacer es combinar el método explicado anteriormente con el que acabo de exponer. Por una parte, conocer todos los datos, me refiero especialmente a los problemas en que contando con todos los datos, no se encuentra la solución, encontrar el dinero necesario. Por ejemplo, cuando conozco el disponible, sé los recursos, el que puedo conseguir de los bancos, de los amigos, de negociar el papel que tengo en cartera, etc., y no doy con la solución. En este caso cabe utilizar la intuición, si se ha aprendido a utilizarla. La primera fase consistirá en el planteamiento claro del problema y en la formulación de la pregunta, de lo que se busca. Entonces, aprender a sostener esta actitud mental, sin pensar, como si uno estuviera esperando que la idea viniera del cielo, como si dirigiera la pregunta hacia arriba y después se mantuviera a la expectativa. Lo normal es que, aunque espere la solución, no le venga. Se debe a que uno está pendiente de la solución, aunque en aquellos momentos no piense, sigue en tensión, y su misma tensión le impide recibir cualquier percepción. Cuando el sujeto consigue aprender a estar atento, receptivo, esperando de arriba, del plano superior de la mente, en actitud de tranquilidad, entonces es cuando siempre, indefectiblemente, obtendrá la intuición, con tal que aprenda a esperar el tiempo que sea necesario. Personalmente he utilizado mucho este método, y siempre da resultado satisfactorio. A veces, no obstante, he tenido que estar varias horas, durante días, intentando sostener esta actitud para llegar a percibir la solución. Si pudiéramos situarnos en la actitud correcta, la obtendríamos instantáneamente. Pero vivimos demasiado preocupados con nuestro pequeño yo. Sin embargo, con suficiente práctica pueden conseguirse resultados plenamente satisfactorios. Siempre sobreviene la intuición cuando menos se espera, pero ha de estar despierto un sentido de búsqueda, de interesarse por la solución. Este interés moviliza nuestro foco mental dirigiéndolo hacia arriba. Alguien ha comparado este gesto con el de los tranvías de encajar el trole con el cable conductor de electricidad. Hemos de aprender a conectar nuestro loco mental con este cable de alta tensión en el que reside la intuición. Si conseguimos hacerlo y mantenerlo conectado, entonces nos llegará la intuición. Cultivando la actitud de estar muy atentos, muy lúcidos, sin pensar, empiezan a venir inesperadamente, pero con mayor frecuencia, intuiciones sobre los objetos más diversos. El camino para la percepción de la intuición empieza a estar libre.